Ciudad FM 90.5, donde vive tu música. Sonido. Evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Hacemos radio. Te presentamos en primera persona. Entrevistas exclusivas a referentes locales. Estos somos. Volvimos con Estos Somos. Che, ahí 90.5 para los oyentes de la radio tradicional, que es tan lindo, ¿no? Siempre digo, no nos olvidemos del aparato, ¿no? Tradicional que nos acompañó tantos años. Se ríe Laus. No sé por qué. Porque es de otra generación, entonces, ¿no? Y dice, quiere que escuche la radio tradicional. Pero no, bueno, para los que no tienen ahí esa compañía, sí, ciudadfm.net, y después todos los contenidos de la programación de Ciudad FM, por supuesto, están en las redes sociales. La radio más actualizada y al palo con las redes sociales es Ciudad FM 90.5. Ya llegó, te cuento, al estudio Micaela, después de algunos ahí, de un GPS que a veces nos manda a cualquier lado, porque el GPS no es tan exacto como ustedes creen, no es tan así. La verdad que Mica, bueno, le agradecemos que nos acompañe hoy, porque la verdad que tenemos para hablar de un tema que es muy delicado, pero que tenemos que hablar porque es muy importante, ¿no? Esto de colectivizar. Escuchaba esa palabra que es colectivizar, que del abordaje comunitario, no solo profesional, sino del abordaje comunitario y responsable. Así que bienvenida Micaela Díaz Zenobia acá al estudio de FM. Muchas gracias. Ciudad 90.5. Muchas gracias, sí, yo totalmente agradecida también de que se dé este espacio, no solo hacia mí, sino a todas las personas que esto mismo no han tenido voz y que nosotros podemos como colocárselas, así que gracias. Bueno, ahí Mica es licenciada en psicología, y como les dije, ¿no? Porque desde la mañana tempranito que se están tratando acá en la radio problemáticas y temáticas muy, muy delicadas y que necesitan de un abordaje urgente, y en este caso con Micaela vamos a hablar del suicidio. ¿Y Mica, cuántos mitos hay alrededor de este tema, no? Muchísimos mitos. Mira, en realidad también lo que sucede es que es una temática y problemática que nos viene acompañando hace años, siglos, porque cuando vamos a la historia está por allá atrás también, pero cuando lo tocamos ahora, en la actualidad, pareciera ser que es un tema nuevo. ¿Viste? Como que nunca se había hablado, como que ahora saltan todos los casos, y en realidad no, es algo que nos viene acompañando hace un montón. Pero ¿qué pasa? Al ser una temática tabú, entre comillas, como muchas otras que hay, se ha ido silenciando, se ha ido callando, se oculta, no se habla, y eso hace de que más lo, digamos, guardemos, y cuando, claro, surge una problemática como tal, todos nos desbordamos. Y lo grave que es, Mica, escuchándote, lo grave que es el desconocimiento en todo, ¿no? Las temáticas y problemáticas sociales, pero cuando a salud se refiere, sí, lo grave que es desconocer. Y ahí es donde, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cuántos mitos hay alrededor de esta grave problemática? Y también, ¿no? Como rivadavienses, porque Micaela también es de Rivadavia, y Rivadavia ha sido por años golpeada con estos casos. Sí, lo sigue siendo. Bueno, mira, uno de los mitos que más se da, hablando en relación a esto de poder ponerle voz, poder ponerle palabras, bueno, este es el mito. Se cree de que si yo lo hablo, si menciono la palabra suicidio como tal, con sus siglas, sus letras y demás, voy a incentivar a que el otro lo haga. Y no, eso es un mito que hay que derribar por completamente, y me encanta que lo empecemos a charlar desde ahora, porque es al revés. Porque mientras yo más pueda hablarlo, más pueda darle lugar, más pueda darle voz, la persona que está pasando por una situación de crisis o está en riesgo de suicidio o con pensamientos y demás, podemos ayudarla, preguntándole, dándole un espacio, diciéndole dónde puede asistir, porque está todo tan cerrado el tema que a veces las mismas personas que están en crisis ni siquiera saben a dónde acudir, o a quién preguntarle, o con quién confiar, porque van a decir, no me van a creer, no me van a entender, no van a saber cómo ayudarme. Entonces ya entra ese mito totalmente desmitificado, ¿sí? Me pasa mucho también en el consultorio, yo atiendo consultorio privado, que les cuesta como decir la palabra suicidio.
¿Viste? Como que hay una cuestión ahí del habla, como muchas otras más. Pero... Y lo importante que es la palabra, Mica, y lo ¿no? importante, obviamente, porque cuando nosotros ponemos la palabra, damos un orden. Estamos hablando de eso, puntual. Entonces hablemos de esto. ¿Sí? Hablemos de esto, que no pasa nada. Es más, si yo lo hablo, te voy a ayudar. Te voy a dar un lugar a que vos puedas abrirte, a que vos puedas confiar, a que haya empatía, a que no hayan juicios, a que no hayan prejuicios también en cuanto a esto. Y de ahí todos los otros mitos que hay en cuanto a eso. Que esto que dice Micaela tiene que ver con nada más ni nada menos que la prevención, ¿no? Exacto. El poder comunicar. Por eso digo que todos los programas, y por supuesto estos somos, siempre hace un abordaje para que el oyente, en este comunicar un mensaje, dejar un mensaje, es que también dejar conocimiento, ¿no? Pasar por un medio de comunicación, dejando que en este sentido también, ¿no? La comunicación tiene que ser responsable, digo, ¿no? De todos los que formamos parte de un medio masivo como la radio o cualquier otro, ¿no? Hoy las redes sociales, ¿no? Llevadas por el medio masivo que es Internet, poder comunicar en forma responsable. Exacto. Y yo también estuve investigando un poco y digo... cuesta mucho encontrar la temática y la problemática, como bien dice Mica, en las páginas oficiales. Exacto. ¿No? Sí. Y pude encontrar información ahí en www.argentina.gov.ar. Ahí, ¿no? Porque también uno hoy le saludamos a todos los docentes, porque hoy es el Día del Profe, y la verdad que esta responsabilidad de llevar esta temática, ¿no? A las aulas también, Mica. Sí, tal cual. Creo que todos, cualquier profesión tiene como que meterse en el tema, indagar y demás. Y siempre, como decís vos, Euge, desde páginas oficiales, por ejemplo, la de argentina.gov.ar es una, sino la de la Organización Mundial de la Salud es otra que nos brinda información. Pero en esto mismo de que es tan callado el tema, es tan cerrado, es tan como silencioso, silencioso, que, por ejemplo, yo cuando realicé mi tesis para recibirme de licenciada en psicología fue acerca de riesgo suicida. Y me costó mucho encontrar información, me costó un montón. Entonces, valoremos también la poca que hay, pero sigamos creciendo para que se siga ampliando. O sea, sigamos investigando, propongamos prevención, propongamos talleres y demás. Y esto en cuanto también a la escuela, como los docentes, que les mando un saludo, porque yo también soy docente, así que me autosaludo también. Feliz día, Mica. Sí, y no es fácil. No es fácil cuando se trabaja con infancias, porque también en las infancias existe y aparece el tema del suicidio, que es otro mito, que se dice que en los infantes no aparece. No, sí aparece también, tal vez en menos cantidad en la población, pero sucede. Y cuando trabajamos con púberes y adolescentes, ¿sí? Y ni hablar también de aquellos que trabajan con adultos. Mica, la persona, también siempre es una idea que está dando vueltas en la comunidad. ¿La persona que se suicida desea morir? No. Ahí vamos a otro mito. Bien. Viste que van apareciendo los mitos de a poco. Así es. Y cada palabra que vamos diciendo son todos mitos, porque en verdad se ha ido creyendo que es de esa manera. No tiene la intención de la muerte como finitud tal, ¿sí? Lo que tiene, digamos, como en el trasfondo lo que hay es esta cuestión de sanar una herida interna que está siendo muy dolorosa y que principalmente no están encontrando las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo. Entonces, lo primero que se aparece es la muerte, como una salida, como un recurso. Entonces, ahí es donde todos tenemos que acompañar a esas personas a poder brindarle otras herramientas que no está pudiendo ver, porque es la única que se le cruzó en el camino y es el único recurso o estrategia de afrontamiento que tiene la muerte. Pero en sí no es la muerte en finitud el objetivo del intento de suicidio, por ejemplo. Sí, o después, de los suicidios consumados que se han realizado. ¿No? Y después también otro mito es que, viste que se dice, no, si lo dice y amenaza con eso, seguro no lo va a hacer, ¿no? Oh, Dios, ese también es increíble. Bueno, mito, o sea, no son creencias que debamos seguir afirmando. Si una persona demuestra, verbaliza, expresa, gestualiza, no sé, de la misma manera, algo con respecto a la muerte o con respecto a un deseo de dejar de existir, de desaparecer o pensamientos negativos y demás, tengo que escucharlos. No está llamando la atención. En realidad sí, en el trasfondo, porque necesita ayuda y no está pudiendo solo o sola. ¿Sí? Pero no es el llamado de atención de, ay, bueno, dejémoslo, es un caprichosa, o ya se le va a pasar, ya ahí es cuando cometemos el error, porque ese ya se le va a pasar, se va haciendo más grande, y llegamos a el intento de suicidio
o el suicidio consumado. ¿Y a qué tenemos que estar alerta, Mica? ¿Cuáles son los signos, las señales que puedo tener a mi alrededor? Porque a veces se dice también que el que está en riesgo en realidad es la persona que sufre alguna problemática, como por ejemplo la depresión, y a veces por ahí no la persona que lo hizo, que está pensando lamentablemente en eso, no es una persona que está diagnosticada con depresión, por ejemplo. Tal cual. Sí, se relaciona y se vincula mucho a trastornos mentales, ¿sí? Puede que suceda así, como personas esquizofrénicas, como personas de trastorno bipolar, como depresivos, sí. Pero también está toda la otra población que siente estas manifestaciones de riesgo suicida, de plan suicida, de pensamiento, porque viste que son como palabras distintas que van llevando como todo a un orden y a un progreso, que no tienen en realidad ningún trastorno mental como definido en el sentido de diagnosticado, ¿sí? Nos puede suceder a cualquiera. Y ese es otro mito. A mí no me va a pasar. No, sí te puede pasar. Sí, porque hay factores de riesgo que tienen que ver tal vez con consumos de sustancias, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ver con estrés, tienen que ver con pérdidas, eso como lo más psicológico, tienen que ver con un sistema familiar deficiente, con un grupo de pares también deficiente que no acompaña o que están en la misma situación, ¿sí? Entonces entre ellos acompañan a esa decisión, ¿sí? O a como esa decíamos, elección. la poca información. Obviamente también la empatía es muy importante acá, porque se me ocurren todos los contextos, pero en los contextos, por ejemplo, de las escuelas, porque lamentablemente el suicidio no adolescente siempre es tan triste hablar de eso, pero son las cosas que pasan. Sí. Y las escuelas tienen muchos casos. Sí. Y también desde la escuela es muy difícil, ¿no? Porque en el caso de, por ejemplo, de las primarias hay un gabinete por zona, ¿no? Un gabinete con personas profesionales con conocimientos específicos. Y también eso te iba a preguntar, Mica, ¿cómo son los números, las estadísticas, más que todo a nivel provincial, nacional, ¿no? Y bueno, obviamente que sabemos que el abordaje desde el Estado es muy complejo. Sí. También después te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se hace para hacer un abordaje integral para aquellas personas que no tienen acceso, ¿no? a la salud de forma privada, ¿no? ¿Qué respuesta me da el Estado? Tal cual. Bueno, mira, un poco como respondiendo al anterior, que me quedé ahí media colgada en cómo me puedo dar cuenta de cuando sucede o está pasando. Las señales. Bien. Primero, siempre hay cambios como de la personalidad, es decir, de la forma de ser, como muy bruscos. De repente tal vez era una persona más alegre, divertida, extrovertida, y se empieza a meter en sí mismo, se aleja, ¿sí? Entonces eso ya me está dando como señales. Y también cuando deja de sentir placer por las actividades que realizaba, o cuando de repente está todo el tiempo con un gesto en la cara como de desgano, ¿sí? Todas esas señales ya me van diciendo que algo está sucediendo. Entonces no las puedo dejar de pasar por desapercibidas. ¿Qué tengo que hacer? Pregunto. Eso como el primer paso, ¿no? El diálogo. El primer paso, el diálogo, tal cual. Pregunto, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te he notado de esta manera? Entonces de repente valido también sus emociones y le hago entender a la otra persona que lo estoy mirando desde una mirada más atenta, como decimos, de la empatía, ¿sí? ¿Te sentís triste? ¿Has pensado en la muerte? Se lo pregunto. ¿Has pensado en la muerte como una solución? Y cuando empiezo a hacer estas preguntas, uno va notando en el otro como que hay un alivio, indudablemente, porque se dan cuenta de que te están prestando atención y te están ayudando. O, por ejemplo, si te dice que sí, que ha pensado en la muerte, bueno, ¿has pensado cómo llevarla a cabo? ¿Tenés algún plan? Sí, pero así, hablando, ¿no? Literal, cosas con las palabras, sí. Tal cual, con las palabras. Entonces, si me va como diciendo que sí, que ya tiene un plan, ahí yo sé cómo ayudarlo, ahí yo le brindo la ayuda. Es muy importante esto que estás diciendo, Mica, porque a uno ni se le ocurriría hacer esas preguntas tan incisivas y concretas al hueso, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Por eso digo que aprendemos un montón, y lo que nos estás aconsejando es algo que por ahí ni pensábamos, ¿no? De hacer esas preguntas concretas. Concretas, porque yo ahí voy también dándome cuenta hasta dónde ha llegado. Como yo te decía, hay diferentes pasos. Primero tenemos el riesgo, que el riesgo tiene que ver con estos factores de riesgo, ¿sí? Y o factores protectores que tiene la persona, ¿sí? Después tiene que ver como, por ejemplo, yo un pensamiento. ¿Y has pensado alguna vez en la muerte? Sí, se me ha cruzado. Alguna vez me dormiría 1, 2, 3 horas como para que todo pase, como esta cuestión de dejar de existir. Después del pensamiento ya nos vamos al plan.
¿y has pensado cómo sería el tema de la muerte? ¿Cómo lo haría? Sí, me tomaría pastillas, sí, usaría una soga, sí. Entonces ahí ya, listo, ahí ya estamos en una situación de riesgo de riesgo total. Entonces ahí tenemos que activar, en todos los casos anteriores, pero ahí puntualmente. Y hay alguna frase muy escuchada que es muy dura porque no, a veces es tabú este tema, entonces nos cuesta hablar mucho de esto, y hay una frase muy dura que dice el que decide quitarse la vida es un cobarde, ¿no? Uh-huh. Sí, se empieza a poner en valor ciertas como emociones también a la hora del intento, pero creo que no, obviamente que es un mito total. Nadie acá es cobarde, y el que lo va a realizar o el que lo va a llevar a cabo, creo que tiene mucha valentía, porque en realidad está haciendo algo en contra de su vida que él no quiere. Es como una lucha interna. En realidad él o ella no quiere llegar a la muerte en sí, pero no sabe de qué otra manera solucionar lo que le está pasando o poder aliviar todo lo que hay por dentro. Entonces no es cobarde, es valiente, y es valiente porque lo hace con miedo también. Porque hay miedo detrás de todo eso. Cuánto sufrimiento, ¿no? Detrás de una persona, y uno cual. a veces, por eso digo que a veces uno tira, ¿no?, frases y no piensa con conciencia todo el sufrimiento que puede estar padeciendo esa persona. Exacto. Y desde y trayendo el tema, ¿no?, del abordaje desde la provincia y también desde los municipios, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa realidad, Mica? Es una realidad que, bueno, obviamente todo lo estatal está como desbordado. Primero, post pandemia también todo está desbordado, en realidad todo lo que es con salud mental. Pero en el caso de crisis y de asistencia pueden recurrir a, por ejemplo, el CAS es una línea de llamadas telefónicas que está en Buenos Aires, y después se hizo como una sucursal acá en Mendoza, ¿sí? El Centro de Asistencia al Suicida, CAS. Búsquenlo en redes, tanto en Facebook como en Instagram, y van publicando todas las semanas líneas telefónicas a las cuales llamar en situaciones de riesgo. Entonces, yo me siento mal, no tengo a quién contarle, no confío en nadie, siento que nadie me cree o me va a poder acompañar, ¡pum!, puedo llamar ahí. Y ellos te hacen toda una atención y demás. Y lo bueno que es acá de Mendoza, ¿sí? No solamente que es nacional, sino que también tenemos acá un CAS de Mendoza. Eso por un lado. Después hay otra línea telefónica que, mira, lo tengo acá, no quiero decir un número que no es. Chequea tranquila. Exacto, que esto... mira, es un 0800, es 0800 800 26843, opción 3, que es todos los días de 8 a 20 horas también. Lo repetimos, Mica, el teléfono. Ahí te lo digo. Es 0800 800 26843, es una línea gratuita de acá de Mendoza para atención en crisis, ¿sí? También, esa es por otro lado, opción 3. Después tenemos los hospitales también, o centros de salud en su caso. Hospitales, por ejemplo, acá en Rivadavia tenemos el Saporiti, que tiene guardias de salud mental también. Son los lunes y jueves de 8 de la mañana a 20 de la noche. ¿Sí? Entonces podemos acudir y hay guardias de salud mental. Si no, los demás días no hay guardia de salud mental como tal, pero te reciben, te atienden y te derivan ahí mismo a salud mental cuando trabajen los profesionales. Y también, Mica, también el trabajo, ¿no?, que hacen todas las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Por fuera del Estado, que hacen un gran laburo, las postas sanitarias, se trabaja muy bien desde el Movimiento Evita, del Departamento de Rivadavia, a nivel provincial, también desde la Asociación Civil Mundo Rincón, ¿no? También. Cuando el Estado no tiene esa llegada fuerte a la comunidad, ahí no están las organizaciones sociales luchando en pie ahí, acercando también información sobre estos temas y sobre otros, por supuesto, ¿no? Exacto. Sí, y esa es la idea, ¿viste? Porque mira, yo te quería contar, charlando un poquito de esto, que hay una ley nacional acerca de la prevención al suicidio, como también está su día, que fue el sábado pasado, el 10 de septiembre, y demás. Hay una ley que se promulgó en el 2015. Y esta ley nos propone a todos los ciudadanos, ¿sí?, de Argentina poder llevar la prevención, la concientización a todos los ámbitos. O sea que todo lo podemos hacer. Y eso está bueno, y lo recalco en lo que vos decís. No solamente el Estado. Todos podemos, vos, yo, el agua, desde o sea, su lugar, ¿no? Exacto, cada uno de su lugar. Y como te digo, de estas cosas mínimas, de ya derribando mitos, estamos haciendo concientización, ¿sí? Entonces, que hay una ley también nos sirve a estas asociaciones que vos planteás, y que hay muchas más que trabajan desde este lado también, dando charlas, dando talleres, hablando del tema y demás, de que sí, es real y hay algo que nos ampara.
Hay algo que nos dice, tenemos que hacerlo. Tenemos una ley que a veces cuesta integrarla. Cuesta esto de instrumentar, ¿no? Sí. Y de ponerla en acción, sí. ¿no? Pero bueno, es importante y es un paso tener la ley, que es la reglamentación, ¿no? Que por eso Exacto. Tenemos que empezar. Por ejemplo, esto es lo que se ha empezado a hacer ahora del mes de la concientización del suicidio, del mes de septiembre, hace muy poquito que se ha dado. El día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ya hace, creo que desde el 2003 está impuesto, que lo copatrocina la Organización Mundial de la Salud y todo. Pero ya llevarlo al mes está muy bueno, porque nos damos cuenta que no nos alcanza con un solo día de concientizar. Es diario el trabajo. Exacto, y las diario. Actividades, ¿no? Estaría bueno también eso, ¿no? Reflejarlo en actividades concretas. Sí. En la comunidad, desde los diferentes ámbitos, como dice la Mica, porque no es todo el Estado, sino que Exacto. La responsabilidad, como dije, es un abordaje integral y de la comunidad, ¿no? Uh-huh. De involucrarse también, y de repente cuando nosotros como docentes por ahí vemos que la temática está ahí, que es un terreno que no se tocó, también proponerlo, ¿no? Proponerlo, exacto. Mira, yo como te estaba contando antes de que saliéramos en vivo, esto mismo desde la escuela SAFI, quienes se comunicaron conmigo para que yo vaya a dar una charla sobre salud mental, tratamos el tema de suicidio, pero salud mental en sí, fue una estudiante, una alumna del último año, que ella planteó de decir, bueno, estamos todos mal, estamos todos pasando mal las situaciones, queremos saber cómo ayudar, cómo acompañar, qué hacer, y si nos pasa a nosotros también, bueno, cómo acudir. Y eso está bueno, sí, porque ya desde los alumnos, desde los estudiantes, tal cual, desde los estudiantes sale esta necesidad, ¿no? Porque se ha vuelto una necesidad el poder conocer de la temática y poder comunicar, digo, de manera responsable, es realmente una necesidad, ¿no? Como y todos los problemas también de, y es una necesidad, Euge, porque de repente sentimos que no tenemos recursos, que no sabemos cómo hacer si mi mamá, mi papá, un familiar, mi pareja, lo que sea, le sucede, o a mí. ¿A dónde acudo? ¿Qué hago? Sentimos esa soledad, ¿no? Exacto, sentimos esa soledad que se ha venido marcando de tantos siglos, tanto tiempo, y que se sigue marcando en cierto modo. Más allá de estos espacios, de estos lugares, o de lo que hacen las asociaciones, de lo que pueden hacer las instituciones públicas y demás, sigue estando ahí en el discurso. Bueno, Mica, para ir cerrando el tema, ¿algún mensaje especial? También las redes sociales son muy importantes, siempre lo digo. Y más en estos casos después de pandemia. Sí, ¿no? Como medio masivo y como medio para expresar, ¿no? Porque mucha gente se expresa en las redes sociales. Así que, bueno, agradecerte, Mica, si tenés algún mensaje para cerrar la entrevista, que ha sido interesante y la verdad que podemos hacer una segunda parte, por supuesto. De esto se podría hablar un montón de cosas, ¿viste? Que van quedando ahí, que, bueno, obviamente en corto tiempo no se puede conversar, pero sí vamos a hacer una segunda parte, porque la presencia de Micaela como profesional, digo nuevamente, de no hacerlo una vez, como dice, claro. ¿no? Que esto tiene que ser con frecuencia, tenemos que llegar con el mensaje, no un solo día, el día, ¿no? que se conmemora una efeméride, sino esto es un trabajo cotidiano. Muchas gracias, Micaela Díaz Zenobi, por estar acá en el estudio de Ciudad FM. No, gracias a ustedes por este espacio. Como lo digo, no solamente que soy yo la que pone voz por los demás, sino por brindar este espacio de hablar del tema. Y eso, un mensaje es: hablemos, no nos callemos. Hablar salva vidas. Había un lema que proponía la Organización Mundial de la Salud y me quedó muy marcado. Y sí, y yo creo que es así. Yo, por ejemplo, en el consultorio lo aplico y es tal cual. O sea, es de esa manera, en el consultorio, en la vida, en todos lados. Como decís vos, veo en las redes sociales que alguien publica algo, bueno, lo ayudo, lo tomo, presto atención, ¿sí? Acompaño, dialogo, empatizo y también valoro lo que está sucediendo en esa persona, sin juzgar, no juzgo. No juzgar, ahí está. Cerramos con esa frase, Micaela, que ha sido un gusto conocerte. Gracias, personalmente, igualmente. Un placer escucharte, y es muy joven, ahí ya cuando la vean, ¿no? En las redes sociales. El programa es muy joven y la verdad que es un placer, ¿no? Su compromiso y su claridad en el mensaje. Gracias, Mica. No, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí vamos a hacer una pausita, Agus, cortita, porque vamos a cerrar. Esto somos con
con música, porque se viene ahí el Pollo Figueroa, un artista ribaviense que nosotros adoramos, queremos mucho, con gran trayectoria en la provincia de Mendoza. Ya volvemos. Estos somos Ciudad FM 90.5, donde viven tus historias.